y también involucrarse en política, salir de la zona de confort y tener participación activa. Y eso vamos a estar. Muchísimas gracias, Nicolás Rodríguez, por habernos acompañado. Gracias por la invitación, siempre es lindo venir. Seguramente en los próximos meses, las próximas semanas, vamos a tener más previsiones. Bien. Vamos a poder venir con parte del equipo, vamos a poder participar de una forma integral, viendo o dándole a la ciudadanía un pantallazo de qué es lo que nosotros proponemos. Y es importante eso, ¿no? Y que la gente vaya el 4 de junio a votar. Sí, y la participación lleve como único recurso la memoria de lo que pasó durante todo este tiempo, de quienes tuvieron la posibilidad y no hicieron, y de lo que pretendemos votando hacia el futuro de la ciudad que queremos y de la ciudad que pretendemos. Ese es el único activo que hay que llevar en el bolsillo, porque no se lleva mal voto. Ahora hay que llevar la memoria en la cabeza y votar con conciencia. Sí, buscando un futuro mejor para la ciudad, como vos decís, obviamente, que salga del estancamiento y de la rotura y volvamos a tener una ciudad pujante y con trabajo y con todo. Sería importante que así sea. Así que bueno, les agradezco mucho la invitación, siempre es lindo venir acá a esta radio particularmente y a su programa. Y bueno, en definitiva, creo que todos construimos ciudadanía desde nuestro lugar, así que la verdad que siempre es grato participar de este tipo de programas que ponen en el eje a la ciudad. Me parece importante, siempre que se hable de Río Tercero, siempre que se hable de Río Tercero, con una visión, con la otra, con distintas alternativas, yo creo que todos queremos algo, todos queremos cosas buenas para la ciudad, y que desde ese lugar tenemos que construir, ¿no? Exacto. Muy bien. Ponete un temita. Muy bien. Quien te quiere siempre estuvo aquí. Urbana siempre está con vos. El aire que te acompaña. 97.5. Reclamo al que juzga su autojuzgamiento. Ya dio el veredicto la voz popular, pidiendo a los gritos condena ejemplar. De daño y perjuicio ya estamos completos, de 1000 sacrificios, de abusos, de impuestos que ustedes no pagan. Qué contrariedad, si a quien los imita pueden sentenciar. Cumplan con la ley y la verdad, que no caiga siempre el mismo por la ley de gravedad. Cumplan, honren la Constitución, cumplan algo más que años calentando su sillón. Cumplan con valor y seriedad, que después la ley de Murphy la cumplimos los de acá. Cumplan, no se dejen gobernar por las leyes de la selva, del mercado o del Orsay. Pondré de testigo los sueños deshechos de viejos, de chicos, sin pan, sin derecho, que suba al banquillo que hizo legal la burla y la trampa, la fiesta inmoral. Y
su insano juicio exijo al momento que cambien de oficio bajo juramento y algún mandamiento vayan a estudiar y escuchen al pueblo que vuelve a implorar. Cumplan con la ley y la verdad y antes de firmar sentencia bajen de su pedestal. Cumplan, honren la Constitución, el librito que se llama igualito a una estación. Cumplan con valor y seriedad, que las leyes del más fuerte no se impongan nunca más. Cumplan con rigor y autoridad, quítense los privilegios, cumplan leyes de igualdad. Mediante este escrito, como un documento, reclamo al que juzga su autojuzgamiento. Y si quedan sueltos por casualidad, en el próximo encuentro conmigo presiento que no va a ser muy imparcial. Perpetua te van a dar. Si nunca escuchaste El Sonámbulo, los sábados, desde las 23 horas, por Estación Urbana, te hablarán dos. Sonámbulos, con música, poemas y algo más. Todos los sábados, de 23 a 2, por la 97.5. Y ahora el infaltable micro de Fernando Borroni. Media, a 10:31. El periodismo a la manera de Fernando Borroni. Ayer pude ver la entrevista que le hizo Tomás Rebot al presidente de la Nación, Alberto Fernández. Una entrevista que sirvió para convencer a quien les habla de que el actual presidente ya no tiene nada más para decirle a los argentinos. No tiene nada nuevo para proponernos. Se vio un hombre cansado, y uno no sabe si cansado de escucharse repetir lo mismo los últimos 3 años o cansado por la gestión. Vimos un presidente, o quien les habla, mejor dicho, así debe ser, quien les habla, vio a un presidente que se recuesta permanentemente para justificarlo todo en la pandemia, en la guerra y ahora en la sequía. Hechos que existieron, hechos que golpearon, pero hechos que no le dan respuesta a todo. Nada se habla de la falta de decisión política. Nunca se lo escuchó, tampoco ayer, de la falta de decisión política que existió en su gestión. Agota escuchar un conjunto de reflexiones bien intencionadas sin un enlace con la realidad que vivimos los argentinos y argentinas. Ayer el presidente contó sus charlas con Macron, sus dichos frente al G7 pidiendo que termine la guerra, sus charlas con Putin y cómo junto con Biden se rieron de Trump. Todo eso contó. No dio explicaciones, y no las da, de cómo esta Argentina creció un 5%, bajó el desempleo y aumentó la pobreza al 40%. Para esto no hay explicación. Aseguró sí que le preocupa la pobreza y que debemos construir la justicia social. Si crece la macroeconomía, cae el desempleo y aumenta la pobreza, es porque están estafando al pueblo argentino. Acá y en Singapur. Que sería a los que viven en Singapur. Ahora, no dan respuesta de por qué esto sucede. La pandemia, la guerra y la sequía no golpearon a Mañeto, no golpearon a los Peñabrán, no golpeó a Bulgeroni, no golpeó a Pagani, no golpeó a Molino Río de la Plata, no golpeó a Arcor. La lista no es muy larga, son poquitos. A ellos no los golpeó.
nos golpeó a nosotros. El presidente también dijo ayer, para mí la política es administrar la realidad. A confesión de parte, relevo de prueba. Administraron la pobreza y le administraron la plata a unos pocos. Y ahí está. Me preocupa, agregó, lo que está pasando con la pobreza y con los trabajadores. Esa es la respuesta. Me preocupa, me preocupa, me preocupa. A ver cuándo lo ocupa. El gobierno no le ha dado respuesta a los trabajadores, que son la esencia mismo del peronismo, trabajadores y trabajadoras. Trabajo informal con macro salarios que no hace otra cosa que beneficiar a lo mismo de siempre. Lo peor de todo es que este presidente está convencido que hizo una excelente presidencia y su entorno, constituido por sus amigos, algunos dirigentes aspiracionales y unos dirigentes de movimientos sociales que, como tienen una buena paga, están hoy apoyando al presidente, mañana veremos, está convencido que tiene una gran gestión. Si tiene una gran gestión, la pregunta que urge es, para quienes gobiernan, ¿qué entienden acerca de lo que es gobernar? Imagínense que esto está escrito en un cartel en la 9 de julio. Ningún gobierno que tiene el 40% de los argentinos y argentinas en la pobreza puede ser un buen gobierno. Ninguno, ni peronista, ni de izquierda, ni de derecha. Ningún gobierno peronista que tenga el 40% de los argentinos en la pobreza puede ser un buen gobierno, por más que canten la marcha a los gritos. Todo esto en medio de un escenario donde Cristina sigue con su palabra de que no va a ser candidata y las posibilidades son Massa, Scioli y Alberto. Déjenme decirle que estamos construyendo la propia derrota, más allá que el resultado electoral pueda ser favorable. ¿Se acuerdan del volvimos mejores? Mientras la pobreza crece, el salario cae y los poderosos la tienen cada vez más, la banda de Alberto Fernández, porque son una banda, bandita, están celebrando que forzaron al kirchnerismo a ir a unas PASO y que la encerrona a Sergio Massa comienza a tener sus efectos. Será entonces la mediocridad a la que nos empuja el miedo la que definirá las elecciones de este año. El espanto para salir del espanto. Así es, votar el espanto para salir del espanto. Vaya contradicción. Canten fuerte la marcha, pero no van a poder silenciar lo que está pasando. Suavecito. La columna de Fernando Borroni. Y les habíamos prometido para hoy lunes la biografía no autorizada de Mario Negri. Así es que presten mucha atención. Sábado a la tarde, está hermoso aquí en la ciudad de Córdoba, la verdad. Sí, está muy linda. Hace calorcito, pero está lindo. Me siento un ratito a comenzar a leer la cantidad de material que tengo seleccionado de información. Pero antes decido visitar el Twitter, que no lo uso yo habitualmente, pero lo visito. ¿Qué me encuentro? Una publicación de Mario Negri. ¿Mario Negri? Sí, Mario Negri. Y digo, me parece que a Mario Negri hay que decirle algunas cosas, ya es como mucho lo de él. Es alevoso, solamente la impunidad que se vive en la Argentina, la impunidad mediática y también cierta genuflexión o cierto silencio de los políticos del peronismo, que muchas veces no le han contestado lo que había que contestarle, vamos a ser sinceros, permiten que un sujeto como Mario Negri todavía siga siendo un protagonista importante de la política argentina. Que, por cierto, yo pregunto, luego de tantas décadas de estar en el Congreso Nacional y haber sido también legislador en la provincia de Córdoba en el primer tramo entre el 83 y el 87, ¿alguien recuerda al menos un proyecto de ley de alguna importancia que haya presentado Mario Negri? ¿Alguien recuerda que un tipo que lleva casi 40 años como legislador, o sea, solo interrumpido por los 4 años que fue vicegobernador de Córdoba, o sea,
35 años de legislar y nadie puede recordar una ley de Mario Negri. Nadie puede recordar una ley de Mario Negri. Entonces, 35 años haciendo un trabajo y no produjiste una sola ley, que esa era tu tarea. ¿A alguien se le ocurre, no sé, que a un repostero lo tendrían trabajando 35 años y nunca produjo una torta? Bueno, pero esto es lo que pasa con la política argentina gracias al apañamiento del gran capital financiero, gran capital concentrado, al que él siempre ha servido, y de los medios de comunicación, los grandes medios, que siempre lo han protegido. El único trabajo que se le conoce a Mario Negri, es el que tuvo como inspector aquí en la Municipalidad de Córdoba, zorro grises, como se le dice acá, no sé cómo se le dirá en el resto del país, porque entró como zorro gris, porque el jefe del radicalismo de la época, Eduardo Angelos, lo tenía ahí de ocupa en la Casa Radical y no tenían que darle qué hacerle hacer al tipo. Entonces le pide al intendente peronista de la época de la ciudad de Córdoba si le podía hacer el favor de nombrarle este muchacho que le había caído del litoral, y lo estaban ahí bancando, no sabían qué hacer con él. Entonces el peronismo, en un gesto de enorme amplitud, como ha caracterizado al peronismo, lo nombra zorro gris, inspector de tránsito. Ese es el único trabajo que se le conoce a Mario Negri, el único, y lo obtuvo gracias al peronismo. El resto de los sueldos que ha cobrado del Estado los obtuvo gracias a los votantes del radicalismo y de las distintas variantes del antiperonismo. O sea que los antiperonistas son los que lo han bancado a Negri estos casi 40 años viviendo del Estado. Los peronistas lo hicieron trabajar. Le dieron un uniforme, un sílbato y lo mandaron a la calle a laburar. A laburar. Después, el radicalismo y los demás partidos del antiperonismo y la militancia de esos partidos antiperonistas lo han mantenido viviendo del Estado y sin hacer nada, porque como dijimos, nadie recuerda una ley de Mario Negri. Cuando recién entra a la legislatura provincial, que era la época del auge de Alfonsín, imitaba a Alfonsín en la posición, hasta cuando lo decíamos todos. Y la verdad es que nos causó un poco de gracia. Era un tanto ridícula la manera en que imitaba a Alfonsín. Él pertenecía justamente al alfonsinismo, a la Renovación y Cambio de Córdoba, que lideraba Ramón Mestre, el que luego será intendente, en ese tiempo va a ser intendente, luego gobernador, y luego ministro del Interior cuando se asesinaba a la gente, se la fusilaba en la Plaza de Mayo y se la aplastaba con los caballos de la policía montada de la Policía Federal. Ustedes se acuerdan de ese episodio, ¿no? Bueno, estamos hablando del 2001. Bien, ellos eran de Renovación y Cambio. Él era muy alfonsinista. Mestre también. Como dijimos, imitaba a Alfonsín, se había dejado los bigotes como Alfonsín y trataba de hablar como Alfonsín. Como Angelos quería ser reelecto y la constitución de la provincia de Córdoba, aquella que era la constitución de 1922, restablecida por la dictadura, la constitución legítima era la del peronismo de los años 40, pero bueno, hicieron. Entonces, Angelos dice, bueno, necesito los 2/3 de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores para poder lograr la reforma, ganar la convención y establecer la reelección. Bien, resulta que como Mestre quería ser candidato y era el intendente de la ciudad de Córdoba, Mestre le niega los votos de Renovación y Cambio, o sea, del alfonsinismo, a Angelos. Hay una defección. Adivinen quién es el que traiciona a sus pares en la bancada de Renovación y Cambio de la provincia de Córdoba y quien traiciona a Alfonsín, gracias al cual era diputado provincial y al que imitaba. Sí, Mario Negri, el eterno legislador que nunca legisló. Mario Negri traiciona. ¿A cambio de qué?
de ser el vicegobernador de Eduardo Angelos. Por cierto, un grupo de legisladores provinciales del Partido Justicialista de la época le va a prestar a Angelos los votos para obtener holgadamente la sanción de la reforma constitucional. Reforma que estableció, sí, la reelección por un mandato, y después, violando la Constitución y todas las leyes y con el aval de la justicia, Angelos va a ser gobernador por tercer mandato, un mandato totalmente ilegal, que por supuesto todos los radicales que hoy forman Juntos por el Cambio, los mismos que defienden a esta Corte Suprema de la Suprema Injusticia, estos mismos radicales avalaron el mandato ilegal de Eduardo Angelos. Es así como Mario Negri pasa a ser vicegobernador de Córdoba. ¿Qué es lo más importante que deja Mario Negri en su gestión como vicegobernador, que en realidad va a ser el gobernador de hecho? Porque Angelos se va a pasar la mitad del mandato recorriendo el país para promover su candidatura presidencial. Pero vamos a las más básicas. La situación de quebranto de la banca pública. Una situación de quebranto que se va a arrastrar hasta un nivel que cuando llega Mestre no va a privatizar el Banco Social de Córdoba. Había dos bancos, Banco Provincia, el histórico Banco Provincia, y el Banco Social de Córdoba. El Banco Social estaba tan vaciado, lo habían aniquilado de tal forma los radicales, de tal manera, que Mestre ni siquiera lo puede privatizar porque nadie lo quiere comprar. El quebranto que dejan Mestre, Negri y Angelos a la provincia a través del Banco Social fue en aquel tiempo de 800 millones de pesos dólares. 800 millones para una provincia como Córdoba. Si vos con la economía provincial, con la economía nacional, estaríamos hablando que el quebranto solamente del Banco Provincia equivalía en aquel tiempo a $10. Ese es el regalito que nos dejó Mario Negri y sus correligionarios a los cordobeses y finalmente a los argentinos. Un quebranto que a nivel país hubiera equivalido a 10.000 millones de dólares. Imagínense lo que ha sido para los cordobeses revertir esa estafa, ese robo y ese saqueo que nos dejaron los radicales por un valor de 800 millones de pesos dólares. Es más, el presidente del Banco Social estuvo preso. Debe ser el único, casi nadie ha ido preso en democracia de los delincuentes, pero este le tocó, este sí fue preso. Otra cosa que pasó bajo el gobierno de Mario Negri fue la venta de una cárcel por parte de un diputado al que Negri tenía ahí, le veía la cara al diputado, si era el presidente de la legislatura, que fue el caso de Medina Allende, que le vendió a un alemán la cárcel del Buen Pastor. Sí, ríanse, pueden hacerlo. O sea, estos son los paladines de la ética, la moral y las buenas costumbres. Son capaces hasta de vender una cárcel con todo y las presas que estaban adentro. Bueno, esto es el radicalismo, concretamente. ¿Para qué le vamos a dar vuelta? Es esto. Otra herencia tremenda que dejó la gestión de Mario Negri como gobernador de Córdoba fue el quebranto de la caja de jubilaciones de Córdoba. Tan grande fue el quebranto que a pesar del sucesivo y permanente endeudamiento y de haber utilizado el Banco de la Provincia de Córdoba para financiar todo el monumental déficit que tenía el Estado provincial, y no justamente por hacer caminos, escuelas, hospitales, que el radicalismo dejó de pagar las jubilaciones y los salarios del Estado en la provincia de Córdoba. ¿Lo tenían presente a esto? En esta provincia, tan rica como es, el radicalismo, la última vez que gobernó, la última era radical, dejaron de pagar los salarios y las jubilaciones. Bueno, eso es parte de la herencia de Mario Negri. Eso es Negri y sus correligionarios, entre otras cosas. E incluso siendo vicegobernador, lo fue a ver otro ex compañero de Renovación y Cambio, el ingeniero Regino Maders, que había sido senador el primer tramo de la democracia provincial, y luego el radicalismo lo margina y vuelve a un cargo que tenía en la empresa provincial de energía eléctrica, EPEC. Él era ingeniero, un hombre de enorme prestigio, muy respetado no solo por los radicales, respetado por la gente de todos los partidos. Llegó a ser decano de la Universidad Tecnológica Nacional.
Regino Mathers, como lo conocía Negri, fue a verlo a la vicegobernación y le llevó una carpeta informándole sobre una serie de hechos de corrupción que tenían que ver con la empresa provincial de energía y que implicaban al gobierno provincial. Y le dijo, yo te dejo la carpeta, esto lo ha dicho públicamente la familia de Mathers, yo no estoy descubriendo la pólvora, esto es público. Lo que pasa es que no tiene difusión, por obvias razones. Mathers le deja la carpeta, se va. ¿Qué pasó con Mathers? 15 días después lo asesinaron. La carrera de Mario Negri continúa, por supuesto. ¿Qué otras cosas nos han dejado los argentinos como herencia las gestiones de las que formó parte Mario Negri? Y el corralito, nos afanaron a los argentinos casi 1.000 millones de pesos dólares, el mega canje, casi 40.000 millones de dólares de deuda externa en un solo día, una deuda externa que representó más del 130% del Producto Bruto Interno, casi el 140 por ahí, perdón que no me acuerdo de la cifra exacta en este momento. O sea, el mayor nivel de deuda pública jamás tenido por el Estado argentino. Esa fue parte de la gestión que formó parte Mario Negri, la de Fernando de la Rúa. Bueno, ahí estaban Morales, Bullrich, Larreta, Vidal, todos ellos son responsables de la estafa del corralito y de que casi el 60% de los argentinos sucumbieran bajo la pobreza, con más del 25% de desocupación y una deuda impagable. Y para no irme tan allá en el tiempo, el último regalito que nos dejó Mario Negri fue el gobierno de Mauricio Macri, con casi 110.000 millones de deuda en dólares, más la deuda en pesos, con una deuda con el Fondo Monetario que resulta impagable, ya que este año deberíamos haber pagado más de 20.000 millones de dólares y eso era imposible. 24.000 micro, pequeñas y medianas empresas cerradas, unos 300.000 trabajadores sin empleo, una desocupación que llegó a superar el 10% y todos los desastres que han dejado los gobiernos de los cuales Mario Negri ha sido parte. Espero que esto sirva para que le contesten a Negri cada vez que Negri se mande la parte y utilicen incluso, si quieren, este audio, lo compartan y lo difundan. Osvaldo Gatman los saluda. Feliz fin de semana. Si nunca escuchaste Un Sonámbulo, los sábados, desde las 23 horas, por Estación Urbana, te hablarán dos. Sonámbulos, con música, poemas y algo más. Todos los sábados, de 23 a 2, por la 97.5. Espectacular, Gatman, muy claro y preciso, conciso, o sea, con la historia de Luis Juez, de Mario Negri, perdón. Bueno, la verdad, bueno, son iguales. La verdad que decir Luis Juez o Mario Negri es lo mismo. Son iguales, por favor. Son igual de delincuentes. Son ladrones de guante blanco. Muchas gracias, Gatman, por esta. De todas maneras, el lunes que viene voy a pasar el informe ese sobre los sicarios económicos, que es parte de lo que nos está sucediendo a nosotros en este momento en el país, y también ha sucedido en otras épocas con las famosas deudas externas, sino que también si llegase a haber tiempo el lunes vamos a conocer la biografía de Mario Negri no autorizada y bien completa. Tenemos el viernes también. Sí, lo que pasa es que, vuelvo a repetir, los viernes casi nadie le da bolilla a un programa de política o de noticias porque llega el fin de semana y todo el mundo se quiere desenchufar. Por eso, bueno, no te escuché esa partecita, estaba acá escribiendo algo. No, es que no lo escuchaste ahora porque no lo dije ahora, lo dije lo dije el lunes. Lo habías dicho ahora. No, lo dije el lunes pasado. Vos no sabés si están escuchando. Lo que pasa, usted no trae. Tenés que informar. No se ha tomado el KH3 antes de salir. Y si no vemos, lo podemos largar
El viernes largamos el viernes con la biografía no autorizada de Mario Negri y el lunes vamos con lo que son los sicarios económicos. Mientras más se repitan esas cosas, esas historias que sabemos. Sí, que es muy son importante verdaderas. conocerlas y tenerlas muy en cuenta a la hora de votar para saber quién Por es eso, quién. no dejes para mañana lo que puedes informar hoy. Sí. Bueno, ¿con qué vamos? No sé, yo tengo acá un pequeño informe. Si vos no Infosiberia, no lo vimos hoy. Y también estaba el peroncho. Sí, el peroncho lo tengo, pero es bastante. Voy a buscar Infosiberia, que estaba muy interesante. Sí, o si no, largamos con otra cosa. Bueno, dale, sí, larga. Si te parece. Porque ya Bueno, mucho tiempo. traigo una curiosidad, digamos, algo de la historia nuestra, de nuestros coterráneos, de cosas que se hacen acá y que a veces uno muchas veces desconoce. Tenemos el caso de Saúl Patrich. Saúl Patrich era un bioquímico argentino que fue el inventor de la famosa refrescola, no sé si vos te acuerdas. Sí, sí me acuerdo. Bueno, a fines de los años 40, este bioquímico que apenas tenía 22 años y que trabajaba por una fábrica de Fernet catando bebidas y creando recetas, descubrió el que se consideraba uno de los secretos mejor guardados del mundo, la fórmula de la Coca-Cola. Ni lento ni perezoso, mudó el laboratorio al patio de su casa en Devoto. Le ganó el primer juicio del mundo a la multinacional por el uso de la palabra cola y empezó una empresa que en los siguientes 20 años se convertiría en un éxito nacional tan grande que hasta se le atribuía al mismísimo Perón. Y que murió con el desmantelamiento de la industria nacional, como siempre. Los almacenes y el sifón de mesa. Para empezar, la refrescola no era una gaseosa, sino un jarabe concentrado, listo para ser